Ávila Ramírez Carolina. Presente. Hernández Vaca Patricia Mayela. Presente. Barragán Ocampo Leroy. González Nava José María. Presente. Holguín Serna Julia Arcelia. Presente. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Presente. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Presente. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo. Presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna de Carmen. Presente. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Presente. Para que registre mi asistencia, Omar Carrera, por favor, diputada presidenta y primera secretaria. Con gusto, diputado Omar Carrera. Le informo, diputada presidenta, que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, diputada. Le solicito tome en cuenta los justificantes de la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo y del diputado Leroy Barragán Ocampo. Habiendo quórum legal y conforme lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, elección de la mesa directiva que fungirá en el tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones de la honorable 62ª legislatura del Estado dentro del segundo año de su ejercicio constitucional. 4, lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Ordenamiento de la Propiedad en Zacatecas. 5, lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas. 6, lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. 7, lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un tercer párrafo al inciso B del artículo 31 de la Ley Orgánica del municipio de Zacatecas. 8, lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para crear una comisión especial de diputadas y diputados de la honorable 62ª legislatura del Estado a efecto de establecer una mesa de trabajo permanente donde las demandas del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico puedan ser conocidas y atendidas, de tal manera que sea este Poder Legislativo la vía para que este sindicato pueda sentarse a dialogar y sea capaz de construir acuerdos. 9, lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado para que de manera definitiva cese el hostigamiento e intento de desplazamiento forzado de los habitantes de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, con el uso de instancias del gobierno estatal que han demolido viviendas e instalaciones de uso común y solicite a la Secretaría de Economía a que en el uso de sus facultades exija a la minera Tayagua, filial del Grupo Frisco, que deje de utilizar explosivos para la explotación de la mina que está afectando la estabilidad de la comunidad de Salaverna
y su población, y o, en su defecto, le sea revocado el permiso de explotación. 10. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se designa a los ciudadanos que integrarán la comisión de selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 11. Asuntos generales y 12. Clausura de la sesión. Se pregunta a las ciudadanas y ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que por mayoría de los y las diputadas presentes se aprueba el orden del día. Muchas gracias, diputada Mayela. Patricia Mayela, de acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Siguiendo con el orden del día, procedemos a la elección de la mesa directiva de acuerdo con el contenido de los artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con el artículo 136 de nuestro Reglamento General. Se les recuerda a los ciudadanos diputados que vamos a elegir un presidente, un vicepresidente y 2 secretarios conforme al procedimiento establecido en nuestro Reglamento General. Solicito a la diputada secretaria, primera secretaria, distribuya las cédulas correspondientes a los demás diputados conforme al registro de la lista de asistencia de esta sesión. Gracias. Solicito a la primer secretaria convoque a las y los ciudadanos diputados para que cuando escuchen su nombre pasen a depositar la cédula en el ánfora que se ubica en esta mesa directiva.
Adelante. Gracias, diputada. Borrego Estrada Mónica. Peña Vadillo Carlos Aurelio. Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora. Ávila Tiscareño José Osvaldo. Torres Mercado Jorge. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Hernández Vaca Patricia Mayela. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Ortega Cortés María Elena. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Adabache Reyes María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Medina Lizalde José Luis. Cruz de Lira María Isaura.
Aguirre Borrego Iris. Solicito a la primer secretaria agrupe las cédulas de acuerdo al sentido de la votación y tenga a bien hacer el cómputo de los votos y haga público el resultado. Te ayudo. Presidenta, yo soy patrona, ¿verdad? Ay, tan bonita la presidenta. Así que sí. La que dice Julia Ortiz es mía, ¿eh? La que dice Julia Ortiz es mía. Le informo, diputada presidenta, que de 27 votos emitidos hay una cédula donde proponen para presidente Morena, vicepresidente PRI, primer secretario PAN, segundo secretario PRD. Otra cédula como presidente a Felipe Cabral, vicepresidenta Mónica Borrego, primer secretario Carlos Alberto Sandoval, segundo secretario Santiago Domínguez. Otra cédula para presidenta Lady Trump, vicepresidente Lupita Dabache, primer secretario Felipe Cabral, segundo secretario María Elena Ortega. Otra cédula donde la presidenta propuesta es Mónica Borrego, vicepresidente Felipe Cabral, primer secretario Carlos Alberto, segundo secretario Santiago.
Otra cédula donde proponen como presidenta Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, vicepresidente Felipe Cabral Soto, primer secretario Carlos Alberto Sandoval Cardona, segundo secretario Santiago Domínguez Luna. 22 votos donde proponen como presidenta a la diputada María Isaura Cruz de Lira, vicepresidente diputado Felipe Cabral Soto, primer secretario, diputado Carlos Alberto Sandoval. Segundo secretario, diputado Santiago Domínguez Luna. ¿Es cuánto, diputada? Muchas gracias, diputada. Conforme al resultado de la votación y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 98, 99, 100, 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, queda integrada la mesa directiva que presidirá los trabajos del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones de la honorable 62ª Legislatura del Estado dentro del segundo año de su ejercicio constitucional de la forma siguiente. Presidente, diputada María Isaura Cruz de Lira. Vicepresidente, diputado Felipe Cabral Soto. Primer secretario, diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona. Segundo secretario, diputado Santiago Domínguez Luna. La mesa directiva electa a que he referido asumirá sus funciones a partir del día 1 de noviembre del presente año. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Ordenamiento de la Propiedad en Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión Legislativa de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la honorable 62ª Legislatura del Estado respecto a la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Ordenamiento de la Propiedad en Zacatecas. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Obra Pública y Desarrollo Urbano, visto y estudiado que fue el documento en cita, la Comisión Dictaminadora somete el presente dictamen a la consideración del Pleno, en base a lo siguiente. Antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha del 18 de octubre del 2016, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que, con fundamento en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96, 97, fracción segunda, 101, 102, 104 y 105 de su reglamento general, presentó el diputado Osvaldo Ávila Tiscareño. Segundo, por instrucciones del presidente de la mesa directiva mediante memorándum número 108 de la misma fecha y de conformidad por lo establecido en el artículo 105, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, la iniciativa fue turnada a la suscrita comisión, dejando a nuestra disposición el expediente relativo para su análisis y dictamen. Materia de la iniciativa. Emitir iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Ordenamiento de la Propiedad en Zacatecas. Valoración de la iniciativa. El 30 de noviembre del 2016 se publica en el suplemento 3 del periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, número 96 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2017 y en su artículo 29, inciso 21, dictamina que tratándose de programas de vivienda, ordenamiento territorial y regularización de tierra de lo que intervenga el Gobierno del Estado o cualquiera de sus entidades, será la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial que expide las escrituras privadas de propiedad que derive de ello en su artículo 37 que dicta. Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial las siguientes. Primera,
diseñar, definir y ejecutar los planes, programas y acciones que en las materias de movilidad urbana, desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial, de conformidad con la legislación vigente y los lineamientos que en al efecto emite el gobernador, así como someterlos para su análisis y, en su caso, aprobación de la Coordinación Estatal de Planeación. Segundo, regular, promover y vigilar el desarrollo de las zonas metropolitanas, conurbaciones, ciudades, localidades, colonias y demás asentamientos humanos, mediante una adecuada planificación, zonificación y ordenación del territorio. Tercera, promover y ejecutar acciones de vivienda, obra de urbanización, programa de mejoramiento y reserva territorial con apego a lo establecido en el Código Urbano del Estado de Zacatecas y demás disposiciones aplicables. Cuarta, coordinarse con instancias federales y municipales, así como el sector público y privado que tenga por objetivo la gestión y promoción de los programas de vivienda. Quinta, planear el desarrollo territorial y urbano a través de sus políticas de conservación, mejoramiento, crecimiento, expansión, consolidación y redensificación de manera transversal en coordinación con las instancias competentes. Sexto, promover la elaboración y revisión de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial estatal, regional, municipales y de zonas metropolitanas, conurbaciones entre la población y los que de ellos deriven, así como la creación y administración de reservas territoriales en los municipios con la participación de los sectores públicos y privados. Séptimo, promover las medidas necesarias para el mejoramiento urbano de las zonas marginadas y periferias en situaciones de riesgo. Octavo, formular los programas de desarrollo urbano y las declaratorias sobre usos, reservas y destinos de predios. Noveno, elaboración y ejecución de las acciones, obras y programas de materia de construcción, mejoramiento y saneamiento de vivienda y desarrollo urbano. Décimo, impulsar la participación del sector público y privado en la construcción de fraccionamientos y condominios de interés social y popular. Onceavo, gestionar ante las instituciones de crédito e instituciones de vivienda la disponibilidad de recursos financieros suficientes para la construcción y otorgamiento de vivienda. Décimo segundo, regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares en las zonas urbanas con estricto apego al Código Urbano del Estado. Décimo tercero, suscrito, cuando así proceda, las escrituras privadas o títulos de propiedad con los que se reconozca la propiedad de los particulares en virtud de la regularización. Décimo cuarto, celebrar convenios de coordinación y colaboración con instancias federales y municipales, así como los sectores sociales y privados, en las materias que le competan a la Secretaría. Décimo quinto, expedir los lineamientos para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. Décimo sexto, planear, diseñar, promover y concertar mecanismos de financiamiento para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. Décimo séptimo, estudiar, planear y promover la creación de nuevos centros de población. Décimo octavo, promover y proponer acciones encaminadas al desarrollo sustentable y equilibrado de las zonas urbanas y rurales. Décimo noveno, llevar a cabo el procedimiento de cambio de régimen de fraccionamientos rurales al dominio pleno. Vigésimo, implementar acciones para el ordenamiento y la regulación de las zonas urbanas y rurales. Vigésimo primera, llevar a cabo estudios, estadísticas e investigaciones relativas al ordenamiento territorial sustentable. Vigésimo segundo, integrar, priorizar, encauzar y atender las demandas sociales de infraestructura y equipamiento urbano. Vigésimo tercera, llevar a cabo los procedimientos administrativos que se promuevan por los propietarios de terrenos de fraccionamientos rurales, así como fijar las bases para resolver las controversias que se suscriten entre particulares. Vigésimo cuarta, intervenir en los procesos de licitación pública en el ámbito de su competencia. Y por último, vigésimo quinta, las demás que le indiquen las leyes y reglamentos o bien las que de forma directa le encomiende el gobernador. Así que, realizado el análisis de la iniciativa, acordamos dictaminarla en sentido negativo, apoyando en los siguientes considerandos.
Creemos que no es procedente la creación de la iniciativa de ordenamiento de la propiedad en Zacatecas, ni la creación de un organismo público descentralizado como PROSAC, Comisión de Ordenamiento de la Propiedad en Zacatecas, toda vez que duplicaría las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial y su reglamento interno. Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 70, 205, 206 y demás relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone: se aprueben todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos de la parte valorativa de este instrumento legislativo. Segundo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. 31 de octubre del 2017, rúbricas por la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, diputada Nayeli. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. ¿Me brinqué una? La de A ver, La 4 sigue y la 5 y son las 6. Mira, sigues. sí, pido una disculpa. Diputada Mónica Borrego, le pido una disculpa. Es el punto de la lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas para el Estado de Zacatecas. Tienen la palabra las comisiones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Gracias, diputada. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Obra Pública y Desarrollo Urbano, visto y estudiado que fue el documento en cita, la Comisión Dictaminadora somete el presente dictamen a la consideración del Pleno en base a lo siguiente. Antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha de 20 de junio del 2017, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que, con fundamento en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96, 97, fracción tercera, 101, 102, 104, 105 de su reglamento general, presentó la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos. Segundo, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, mediante memorando número 833 de la misma fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo 105, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, la iniciativa fue turnada a la suscrita comisión, dejando a nuestra disposición el expediente relativo para su análisis y dictamen. Materia de la iniciativa. Emitir iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. Para dicha valoración, se tomó en consideración la opinión de la CEMIC, Delegación Zacatecas y el Colegio de Ingenieros Civiles. Las primeras nos permitieron el siguiente comentario. Debido a la geología existente en la mayoría del territorio zacatecano, en la cual se concentran estratos de materiales no permeables o muy pocos permeables, la utilización de este tipo de concretos en losas de piso no es sugerida debido a que el tiempo que permanecería en el agua almacenada en la capa de base esperando su infiltración generaría crecimiento de bacterias, provocando mal olor y posibles infecciones. Además, el suelo consta de una capa impermeable que va desde los 60 a los 70 metros de ancho, puesto en su mayoría por limos y arcillas que pueden llegar a contaminar las aguas subterráneas. Técnicamente, se requeriría realmente un estudio de la calidad de agua, llevándose a cabo un trámite para un proyecto de infiltración de agua pluvial ante Conagua, por lo cual que se incrementa un trámite más. Al ser suscrito,
los pavimentos por un concreto permeable implicaría un alto costo al demoler los existentes. Aunado a esto, a que en vialidades de alto flujo vehicular y tránsito pesado, las características del concreto permeable, que serían granulometría gruesa y abierta, provocan rozaduras de las llantas, lo que generaría desprendimiento de la materia, provocando desgaste prematuro de la superficie, concluyéndose que los estudios que se tendrían que realizar para analizar la pertinencia de utilización de este concreto es un gasto más para la administración estatal y por lo tanto se encarecería la obra pública. El Colegio de Ingenieros Civiles emitió la siguiente opinión. Es una solución ecológicamente atractiva, desde el punto de vista funcional, ya que reduciría los encharcamientos y problemas de superficies resbaladizas y con acuaplaneo, que puede afectar tanto los peatones como los vehículos. El uso de este tipo de pavimentos con el objetivo de la recarga de los mantos acuíferos deberá ser analizado porque las calles y carreteras representan un reto a superar, porque se requieren estudios técnicos, ecológicos para la implementación de sistemas de canalización y saneamiento. En el estado de Zacatecas, la capacidad de filtración de agua es limitada, ya que el extracto superior del suelo es predominantemente arcilloso. Por lo tanto, su tasa de filtración en este tipo de materia es baja. Los comentarios recibidos fueron materia de análisis durante el proceso de dictaminación. Atendiendo a lo anterior, este colectivo de dictamen coincide en que el espíritu de la propuesta es loable, pero somos conscientes de que esto atrae consigo una serie de implicaciones técnicas, ya que la construcción de carreteras, caminos y calles con materiales y tecnología permeable no es factible en todos los casos. Así que, realizado el análisis a la iniciativa, acordamos dictaminarla en sentido negativo, apoyando en las siguientes consideraciones. Creemos que no es procedente incorporar en el artículo 13 de la Ley de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Zacatecas, relativo a lo que debe entenderse por obra pública, una adición sobre el tipo de materia que debe emplearse para la construcción de pavimentos, que además garantice la captación de agua de lluvia y contribuya a la recarga de los mantos acuíferos. Pues si bien es cierto que nuestro Estado requiere de zonas de recarga, también es deficitario en materia de agua. Primeramente, deberíamos contar con el suministro total y tener en sobrante el volumen de agua, así como los estudios de calidad, pues no se puede infiltrar el agua al subsuelo que cumpla con la mayor normatividad. Por otra parte, la propuesta impone una obligación, pero no es clara en cuanto a la manera de cumplir con ella, para que el actuar de los entes públicos no sean discrecionales, pues de la relación que infiere que no basta por el empleo de materia y tecnología permeable, sino que además se debe garantizar la captación del agua de lluvia y que ésta contribuya a la recarga de los mantos acuíferos. La propuesta tampoco establece supuestos de excepción, aunque cuando el empleo de materia y tecnología permeable se precisa del cumplimiento de ciertas especificaciones, no siendo recomendable este tipo de materiales y tecnologías en zonas industriales, gasolineras o lugares en los que se acumulan cantidades de metales pesados. Por lo último, estimamos que la materia que se pretende legislar debería ser incorporada al reglamento de la Ley de Construcción para el Estado y municipios de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 70, 205 y 206 y demás relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone: primero, se aprueben todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen, en los términos descritos en la parte valorativa de este instrumento legislativo. Segundo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. Fecha 31 de octubre del 2017, Comisión Legislativa de Obra Pública y Desarrollo Urbano, rúbricas. ¿Sería cuánto, Presidenta? Muchas gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, ahora sí pasamos a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos de Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Tiene la palabra la diputada Mónica Borrego. Gracias, diputada. Con su permiso, diputada presidenta. Con fundamento en lo establecido por el artículo 94
bis de nuestro reglamento general, le solicito me autorice leer una síntesis del dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables respecto a las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fueron turnadas para su estudio y dictamen sendas iniciativas con proyecto de decreto que presentarán las diputadas Mónica Borrego Estrada y María Guadalupe González Martínez, integrantes de la honorable 62ª legislatura del Estado, para reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a la siguiente valoración. Primero, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, sustentada en lo previsto por el artículo 157, fracciones primera, tercera y cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, es competente para conocer, analizar y aprobar las iniciativas de ley sometidas a nuestra consideración. Segundo, considerando que las iniciativas tienen conexidad por tratarse de modificaciones del mismo cuerpo normativo con fundamento en lo previsto por el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta dictaminadora se abocó al análisis en conjunto de los citados instrumentos legislativos. Tercero, los integrantes de este colectivo dictaminador coincidimos con las iniciantes que debido al crecimiento de la población adulta mayor en nuestro Estado, es necesario fortalecer sus derechos e implementar más y mejor políticas públicas a fin de atender sus necesidades más elementales, pues tal y como se señala en las iniciativas, una de las conquistas sociales más importantes del siglo XX a nivel global ha sido el envejecimiento de la población. Sin embargo, a la par de la anterior, las personas adultas mayores conforman un grupo altamente vulnerable, no solo por sus condiciones físicas, sino por la situación económica tan precaria en la que viven algunos de ellos. Ante tal circunstancia, los legisladores que integramos la comisión estamos convencidos de que una vez que contribuyeron a la productividad del país y de la entidad, lo menos que podemos hacer es retribuir sus esfuerzos. Con tal contexto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los habitantes gozarán de los derechos humanos establecidos en ella y en los tratados internacionales celebrados. Además, nadie podrá ser discriminado por su origen étnico, género o edad. Con tal base, en tal disposición constitucional, los adultos mayores tienen garantizados sus derechos a la inclusión en el diseño de políticas públicas. Por su parte, la Constitución local hace lo propio en el artículo 21, del cual se instrumenta a través de la protección de los derechos de las personas adultas mayores para el Estado de Zacatecas, en cuyo artículo 6 se establecen de manera enunciativa los derechos de este grupo social en 7 grandes apartados. A la integridad, dignidad y preferencia. B, a la certeza jurídica. C, a la salud, alimentación y a la familia. D, a la educación. E, al trabajo. F, a la asistencia social. Y G, a la participación social. A partir del establecimiento de estos derechos, la citada ley plasma una serie de obligaciones del Estado y los municipios con el fin de darles cumplimiento.
Sin embargo, existen ciertos vacíos en torno a los deberes específicos de algunas dependencias. En concordancia con las iniciantes, considera necesario reformarla. Cuarto, como lo hemos expresado, los integrantes de esta comisión coincidimos que el Estado debe garantizar y respetar los derechos de las personas adultas mayores a partir de políticas públicas y programas que posibiliten su desarrollo, protejan su salud y les permita acceder a los distintos servicios públicos a los que tienen derecho. No obstante, la proposición de otorgar una pensión alimentaria mensual a las personas adultas mayores de 70 años es importante. Merece un mayor análisis en virtud de que para determinar su procedencia es necesario un estudio actuarial que permite establecer su factibilidad económica. Quinto, en la iniciativa referente a la puesta en marcha de estancias voluntarias o casas hogar para adultos mayores, esta comisión de dictamen coincide en que el derecho a las casas hogar está establecido en el artículo 6º, fracción 6ª, inciso C, de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Sin embargo, es necesario vincular este precepto con las garantías que el sistema DIF estatal tiene a favor de dicho sector poblacional en tal ordenamiento legal. Asimismo, propone crear áreas de geriatría dentro de los hospitales públicos en la entidad, como una de las acciones específicas para el Poder Ejecutivo deba llevar a cabo a favor de las personas adultas mayores. No obstante, sobre este particular, en reunión de trabajo de esta comisión, llevada a cabo el 5 de octubre del 2017 con el secretario de Salud de Gobierno del Estado, el doctor Gilberto Breña Cantú, señaló que en el país existe un déficit de médicos especialistas en geriatría, razón por la cual sería inconveniente plasmar en la ley la creación de este tipo de áreas si el Estado no cuenta con los recursos humanos para atenderlas. Por lo tanto, esta comisión dictaminadora determina no aprobar esta parte de la reforma en tanto no exista condiciones para lograr materializarla. Referente a la reforma que se propone en el artículo 18, fracción segunda, respecto a proporcionar servicio médico domiciliario a adultos mayores, el doctor Breña Cantú informa a la comisión que ya se lleva a cabo esta atención a través de 190 unidades móviles médicas, razón por la cual este colectivo aprueba esta parte del dictamen, toda vez que es necesario darle marco jurídico a dicha práctica. En el artículo 68 del ordenamiento legal referido se propone una adición donde se puntualiza que si bien los deberes de la familia de adultos mayores es cuidarlos, también lo es respetar su voluntad respecto a los lugares en los que desean estar. Reforma que nos parece correcta y necesaria, además de las obligaciones que ya tienen establecidas en el artículo 70 de la suprecitada ley. Las familias de las personas adultas mayores deberán responsabilizarse de ellos al fenecer, mínimamente dando aviso a las autoridades para proceder a levantar el acta correspondiente. Asimismo, se establece la obligación previo estudio socioeconómico de apoyar a las familias con una parte de los gastos funerarios a fin de garantizarles sepultura a los adultos mayores cuando sea el momento. Sexto, por su parte, en la iniciativa de la diputada María Guadalupe González Martínez, se pretende fortalecer el proceso de inclusión social de las personas adultas mayores a través de la coordinación de dependencias estatales y municipales a través de programas compensatorios que les garanticen alojamiento, salud, seguridad social, alimentación, asesoría legal, defensoría pública y acceso a la educación y la cultura. En el artículo 4 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, se adicionan 2 fracciones que contienen conceptos novedosos y necesarios para el respeto pleno de los derechos de las personas adultas mayores.
perspectiva de envejecimiento activo y perspectiva del ciclo de vida, que servirán de base para el diseño de políticas públicas a favor de este sector poblacional. En el mismo ánimo de consensuar nuestro trabajo legislativo con las instancias ejecutoras de las nuevas disposiciones, los integrantes de esta comisión nos reunimos con la directora del sistema DIF estatal, arquitecta Yadira Galván Sánchez, el día 24 de octubre del 2017. Derivado de ello, en lo general se coincidió en el contenido de estas reformas. Salvo algunas precisiones, esta dictaminadora consideró pertinente plasmar que algunas acciones que deberá garantizar dicha dependencia se implementarán en base a la disponibilidad presupuestal existente. Finalmente, a las fracciones cuarta, séptima, octava, 14ª, 16ª del artículo 28 se les complementa con algunos términos de las redacciones originales plasmadas actualmente en la Ley de Adultos Mayores en el ánimo de enriquecer sus preceptos. Esta comisión de dictamen estima que la presente reforma constituye un avance en cuanto a la promoción, respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Por ello, aprueba el presente dictamen en sentido positivo, con lo dispuesto en los artículos 123, 125, fracción cuarta y quinta de la Ley Orgánico, 70 y 71 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Las diputadas y diputado integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Por todo lo anterior expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es de proponerse único, aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen, en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógica, jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firmaron las diputadas y el diputado integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 24 días del mes de octubre del año 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Mónica Borrego. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un tercer párrafo al inciso B del artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un tercer párrafo al inciso B del artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a esta Comisión de Fortalecimiento Municipal le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en materia de emisión de cartas de residencia, última residencia y cartas de identidad u origen, presentada por la diputada Julia Arcelia Holguín Serna, integrante de la 62ª Legislatura del Estado. Vista y analizada la iniciativa en cita, esta comisión somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Primero,
En sesión ordinaria del Pleno, pues, celebrada el 16 de mayo del 2017, se dio lectura con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en materia de emisión de cartas de residencia, última residencia y cartas de identidad u origen, que presentó la diputada Julia Arcelia Holguín Serna, integrante de esta Asamblea Popular. En la misma fecha y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante memorándum número 0727, la iniciativa de referencia fue turnada a esta comisión para su estudio y dictamen. Valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividido en los siguientes considerados. Primero, competencia. Esta Comisión de Fortalecimiento Municipal es competente para estudiar y analizar la iniciativa presentada por la diputada Julia Arcelia Holguín Serna, así como para emitir el presente dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción 19, 125, 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, los servicios públicos municipales. El municipio es en el primer orden de gobierno de la sociedad y la primera estructura administrativa del Estado. En este contexto, el municipio es una entidad política, jurídica y administrativa. El ayuntamiento es el órgano político administrativo en nuestro sistema político que cumple con una función importante, ya que mediante su ejercicio se despliega el gobierno y la administración del municipio. La naturaleza histórica del nivel de gobierno que encabeza la figura del ayuntamiento en México es la atención inmediata a la ciudadanía y la presentación rápida y eficiente de los servicios públicos que proporciona el Estado. En este sentido, la noción del servicio público extraña la aspiración solidaria de la administración pública de poner al alcance de todo individuo al menor costo posible y bajo condiciones que garanticen su seguridad. Al municipio no solo le corresponde la conservación y preservación de las comunidades, sino también le compete el desarrollo y desenvolvimiento de los grupos humanos que habitan su jurisdicción. Virtud a ello, debe atender asuntos de fomento comercial, agropecuario, forestal, turístico, así como de cultura, deporte, salud, educación, administración y conservación ambiental. Existen ciertos principios que las autoridades municipales deben de tomar en cuenta para prestar los servicios públicos a la comunidad, entre ellos los siguientes: principio de igualdad, principio de permanencia, principio de adecuación, principio de obligatoriedad, principio de continuidad, principio de gratitud. En este contexto, toda actividad y servicio que la autoridad municipal preste o bien le sea requerido por la ciudadanía es parte de la actividad administrativa de los ayuntamientos. Tercero, contenido de la iniciativa. En el tema de este instrumento legislativo, la expedición de cartas de residencia u origen forma parte de las actividades y servicios de una administración municipal, que mediante ese acto da fe a la relación de origen, vecindad y residencia de sus ciudadanos. Estos documentos son importantes a partir de que vinculan a un individuo con una comunidad, una demarcación territorial y un origen, que le permiten acceder a una identidad y nacionalidad que un Estado otorga y reconoce a sus ciudadanos. Este proceso detona la calidad jurídica que le permite a un ciudadano ejercer derechos y obligaciones tanto en el territorio nacional como fuera de él. En tal contexto, la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas establece facultades en temas como gobierno, administración municipal, derechos humanos, igualdad de género, transparencia y acceso a la información pública, servicios públicos y facultades concurrentes en los cuales se actualizó el catálogo de servicios públicos, planeación municipal y administración pública municipal, entre otros temas. Esta dictaminadora comparte la motivación principal del promovente, que es de proporcionar un documento que dé testimonio y fe de residencia u origen a un sector de la población que se encuentra fuera del país y que requiere de un trámite administrativo ágil y rápido. Este compromiso con los migrantes que el iniciante plasma en su iniciativa refleja una concepción moderna, eficaz, eficiente y económica de la administración pública. En los estados de Jalisco, Coahuila, Sinaloa, la Ciudad de México y el Estado de México, las autoridades municipales y delegaciones expiden cartas de residencia y cartas de origen. Estos documentos certifican que un ciudadano es originario, reside o ha residido por un tiempo determinado en una demarcación territorial.
El trámite de la carta de residencia es el que tradicionalmente se realiza por los ciudadanos y los migrantes, por lo cual al impulsar 2 nuevas figuras de última residencia y origen que existen en algunos estados del país, se fortalece la capacidad del ayuntamiento con respecto de su interacción con sus ciudadanos. Estas figuras tienen por objeto ampliar los documentos que los ayuntamientos pueden emitir de conformidad con sus facultades. Estas cartas se emiten sin menoscabo de los que tradicionalmente conocemos y que son competencia federal, en su mayoría credenciales de elector, pasaporte, CURP, carta de naturalización, cédula profesional y cartilla del servicio militar. Esta dictaminadora concuerda con el objetivo de la iniciativa, sin embargo, por técnica legislativa, la adición propuesta es un párrafo tercero al inciso B del artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, toda vez que en dicha porción normativa se regula la expedición de las cartas de residencia. Por ello, esta comisión de dictamen considera que la iniciativa y su adición encuadran en el artículo 31 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y el diputado integrante de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, propone el siguiente dictamen con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al inciso B del artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, en materia de emisión de cartas de residencia, de última residencia y de cartas de origen. Artículo único. Se adiciona un tercer párrafo al inciso B del artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 31. De la misma forma, la Secretaría de Gobierno Municipal podrá emitir a solicitud del interesado constancias de vecindad, última residencia o de origen en un plazo que no deberá exceder de 48 horas. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminan y firman las diputadas y diputado integrante de la Comisión de Fortalecimiento Municipal en la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas a los 26 días del mes de octubre del año 2017. Atentamente, la Comisión de Fortalecimiento Municipal, rúbricas. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado Omar Carrera. Diputada Siguiendo presidenta, para registrar. Con gusto, diputada Norma Castorena, se registra su asistencia. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para crear una comisión especial de diputadas y diputados de la honorable 62ª legislatura del Estado a efecto de establecer una mesa de trabajo permanente donde las demandas del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico puedan ser conocidas y atendidas, de tal manera que sea este Poder Legislativo la vía para que este sindicato pueda sentarse a dialogar y sea capaz de construir acuerdos. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería. Sí, gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Me permito leer el resumen de este dictamen, ya que el resolutivo completo se encuentra en la Gaceta de la legislatura. Adelante, diputado. Gracias. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industria y Minería de esta honorable representación popular del Estado, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presentó nuestro compañero diputado Omar Carrera Pérez. Visto y estudiado que fue el documento en cita, la Comisión Dictaminadora somete el presente dictamen a la consideración del Pleno en base a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 14 de marzo de 2017, se dio lectura a la iniciativa de punto de acuerdo que, con fundamento en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, fracción 95, fracción primera, 96, 97, fracción tercera del Reglamento General de Poder Legislativo, presentó el diputado Omar Carrera Pérez. Segundo, por instrucciones del presidente de la mesa directiva,
Mediante memorando número 0496 de la misma fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo 105, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, la iniciativa fue turnada a la suscrita comisión, dejando a nuestra disposición el expediente relativo para su análisis y dictamen. Materia de la iniciativa. Emitir iniciativa de punto de acuerdo para crear una comisión especial de diputadas y diputados de la honorable 62ª legislatura del Estado, a efecto de establecer una mesa de trabajo permanente donde las demandas del Sindicato Nacional de Minero Metalúrgico puedan ser conocidas y atendidas, de tal manera que sea este Poder Legislativo la vía para que este sindicato pueda sentarse a dialogar y sea capaz de construir acuerdos. Valoración de la iniciativa. Por lo expuesto en la valoración y que se encuentra en la Gaceta, consideramos que no es procedente crear una comisión especial para atender las demandas del Sindicato Minero Metalurgista, toda vez que hasta la fecha esta honorable 62ª legislatura no tiene registro de ninguna petición por parte del sindicato en mención. Por otra parte, consideramos pertinente señalar que es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la que debería dar seguimiento a la iniciativa del diputado proponente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 70, 205 y 206 y demás relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone: primero, se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la parte valorativa de este instrumento legislativo. Segundo, archives el presente como asunto totalmente concluido. Zacatecas, a 25 de octubre del 2017, atentamente, Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industria y Minería, rúbricas. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado Carlos Sandoval. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado para que de manera definitiva cese el hostigamiento e intento de desplazamiento forzado a los habitantes de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, con el uso de las instancias del gobierno estatal que han demolido viviendas e instalaciones de uso común, y solicite a la Secretaría de Economía a que en uso de sus facultades exija a la minera Tayagua, filial del Grupo Frisco, que deje de utilizar explosivos para la explotación de la mina, que está afectando la estabilidad de la comunidad de Salaverna y su población, y o, en su defecto, les sea revocado el permiso de explotación. Tiene el uso de la palabra a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería. Sí, gracias, diputada. Nuevamente solicitándole me permita dar un resumen de la iniciativa, ya que esta se encuentra totalmente en la Gaceta de este grupo parlamentario. Adelante, diputado. Gracias. Gracias, diputada presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industria y Minería de esta honorable representación popular del Estado, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presentaron los diputados María Elena Ortega Cortés, diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, diputado José Luis Medina Lizalde y el diputado Santiago Domínguez Luna, todas y todos integrantes de esta 62ª legislatura del Estado, por el cual se exhorta al Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que de manera definitiva cese el hostigamiento e intento de desplazamiento forzado a los habitantes de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, con el uso de instancias de gobierno estatal que han demolido viviendas e instalaciones de uso común, y solicite a la Secretaría de Economía a que en el uso de sus facultades exija a la minera Tayagua, filial del Grupo Frisco, que deje de utilizar explosivos para la explotación de la mina, que está afectando la estabilidad de la comunidad de Salaverna y su población, y o, en su defecto, les sea revocado el permiso de explotación. Visto y estudiado que fue el dictamen en cita, la comisión dictaminadora somete el presente dictamen
a la consideración del Pleno en base a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 7 de marzo de 2017, se dio lectura a la iniciativa de punto de acuerdo que, con fundamento en los artículos 60, fracción primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción 1, 25, fracción 1, 45, 46, fracción 1, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción 1, 96, 97, fracción 3, 101, 102, 104 y 105 de su reglamento general presentaron la diputada Marilena Ortega Cortés, diputada Giovanna del Carmen Mayuelos de la Torre, diputado José Luis Medina Lizalde y diputado Santiago Domínguez Luna. Segundo, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, mediante memorando número 0466 de la misma fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo 105, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, la iniciativa fue turnada a la suscrita comisión, dejando a nuestra disposición el expediente relativo para su análisis y dictamen. Materia de la iniciativa. Primero, que la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas se constituya en garante de los derechos humanos de las y los habitantes de Salaverna, asimismo de su derecho a existir como comunidad, en respeto a las normas internacionales, nacionales y locales en materia de derechos humanos. Segundo, se exhorte de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado para que de manera definitiva cese el hostigamiento e intento de desplazamiento forzado a los habitantes de Salaverna, Mazapil, con el uso de instancias del Gobierno del Estado que han demolido viviendas e instalaciones de uso común y solicite a la Secretaría de Economía a que en el uso de sus facultades exija a la minera Tayagua, filial del Grupo Frisco, que deje de utilizar explosivos para la explotación de la mina que está afectando la estabilidad de la comunidad de Salaverna y su población y o en su defecto les sea revocado el permiso de explotación. Tercero, considerando que la propiedad de la tierra donde se encuentra establecida la comunidad de Salaverna se encuentra dirimiéndose ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por sus siglas SEDATU, se exhorta a que el gobierno respete y exija a la empresa minera se respete la garantía de la población de obtener una respuesta administrativa y de no ser satisfactoria, una respuesta de un órgano jurisdiccional sin presiones para el desalojo. Por lo tanto, cualquier otro procedimiento debe suspenderse. Cuarto, que el gobernador del Estado, en sus atribuciones como intermediario, establezca una mesa de trabajo y diálogo conformada por el Ejecutivo del Estado, por la 62ª legislatura del Estado y el Poder Ejecutivo Federal, para atender todos los conflictos que sobre el tema de la explotación minera existen en la entidad. Quinto, que se dé continuidad a los trabajos de la Semarnat y CONAM para emitir el decreto que declara como de reserva de la biosfera al desierto semiárido de Zacatecas, cuya revisión se inició a partir de agosto de 2015, evitando que la comunidad de Salaverna, que se encuentra dentro del territorio a proteger, se siga contaminando por la posible explotación de la mina a cielo abierto. Valoración. Por lo expresado y que se encuentra en la Gaceta, la comisión que suscribe considera pertinente proponer al Pleno el sobreseimiento del punto de acuerdo por los diputados iniciantes, toda vez que se ha mencionado que la Secretaría General de Gobierno ha comparecido ante el Pleno de esta honorable legislatura y se encuentra totalmente desahogado el mismo, y la Comisión de Derechos Humanos dará seguimiento y, en caso de que estime necesario, poder citar a comparecer a los servidores públicos involucrados y a la propia titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Por todo lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la parte valorativa de este instrumento legislativo. Segundo, se sobresee del punto de acuerdo formulado por los diputados iniciantes, toda vez que
El mismo ha sido discutido y analizado desde el Pleno de esta honorable legislatura del Estado con la comparecencia de la Secretaria General de Gobierno. Tercero, archívese el presente como asunto totalmente concluido. Zacatecas, Zacatecas, a 9 de octubre del 2017, atentamente la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industria y Minería, rúbricas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Carlos Sandoval. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se designa a los ciudadanos que integrarán la comisión de selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada Solicito Mayela. respetuosamente se me autorice dar una síntesis del dictamen. Con gusto, adelante. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se designa a los ciudadanos que integrarán la comisión de selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre del 2017, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política sometió a la consideración del Pleno la iniciativa de punto de acuerdo que contiene la convocatoria para la conformación de la Comisión de Selección que designará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En esa misma fecha, la mencionada iniciativa fue aprobada con el carácter de urgente resolución. Del 20 al 27 de septiembre de este año, se recibió la documentación de los candidatos. Acto seguido, el 27 de septiembre se publicó la lista de cierre en la página oficial y en los estrados de la legislatura. En reunión de trabajo celebrada el 2 de octubre de esta anualidad, la Comisión de Seguridad Pública y Justicia procedió a verificar los documentos presentados por los aspirantes. Prosiguiendo con la reunión, determinó a cuáles de los aspirantes se les realizaría la entrevista correspondiente, tomando en consideración que de los 8 registros, 2 fueron propuestos por instituciones de educación superior y de investigación, 3 propuestos por organizaciones de la sociedad civil y 3 por iniciativa propia. El 3 de octubre, la Comisión de Seguridad Pública y Justicia entrevistó a 3 candidatos propuestos por organizaciones de la sociedad civil. En sesión ordinaria celebrada el 5 de octubre del año que nos ocupa, se sometió a la consideración del Pleno el dictamen de la supracitada comisión en el cual se estableció: se emita una nueva convocatoria para cumplir con lo establecido en el inciso A del artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas y se dejen a salvo los derechos de las personas que ya fueron propuestas por alguna institución de educación superior y de investigación. Por lo tanto, el 10 de octubre del presente año, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política elevó a conocimiento del Pleno la iniciativa de punto de acuerdo en la cual la honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción tercera, 21, fracción primera, inciso A, segundo y tercero transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, emite la convocatoria dirigida a instituciones de educación superior y de investigación en el Estado, a efecto de que presenten propuestas de candidatos para elegir 3 integrantes de la Comisión de Selección. De acuerdo con la base tercera de la convocatoria, del 10 al 17 se recibieron los documentos presentados por los aspirantes. El 17 de octubre se publicó en la página oficial de la legislatura y en los estrados la lista de cierre de los registros, donde se establece que fueron 8 propuestas, a las cuales se le sumaron 2 que anteriormente alcanzaron el carácter de candidaturas idóneas. En reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, celebrada el 23 de octubre, procedió a verificar los documentos presentados por las y los candidatos y en ese mismo acto realizó las entrevistas correspondientes, solamente a los aspirantes que colmaron los requisitos de acuerdo a la base sexta de la multicitada convocatoria. Se entrevistó a 4 aspirantes y el 24 de octubre de este año se sometió a la consideración del Pleno el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, donde fueron considerados idóneos
para integrar la comisión de selección que designará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, los ciudadanos señalados a continuación. A. Propuesta de las instituciones de educación superior y de investigación en el Estado. Maestro Germán Morales Enríquez, maestro Jaime Enrique Cortés Acuña y profesor Sergio Alberto Guajardo del Hoyo. B. Propuesta de las organizaciones de la sociedad civil. Contador público Enrique David Real y licenciado Rodrigo de Jesús Rodríguez Olvera. Bajo ese contexto, nuestra normatividad interna plasma con toda claridad que la elección de personas debe desarrollarse por cédula, como se estipula en el artículo 136 del Reglamento General del Poder Legislativo, cita a continuación. Las votaciones por cédula se desarrollarán cuando se trate de elegir personas. Será la primera ocasión que esta soberanía elija a los integrantes de un órgano ciudadano en materia anticorrupción, cuyas facultades será vital para la participación de la sociedad dentro del sistema estatal anticorrupción. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas decreta. Primero, la Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en los términos del artículo 66, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del Reglamento General, ambos del Estado de Zacatecas, designa en su caso a los ciudadanos que integrarán la comisión de selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Segundo, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se propone, único, se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la valoración y estructura lógico-jurídica incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 31 días del mes de octubre del 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo inscritos para asuntos generales, a nombre de esta mesa directiva, del diputado Samuel Reveles, de la diputada Julia Holguín, del diputado Leroy Barragán, de los diputados que nos hicieron favor de auxiliar y del mío propio, les damos las gracias por habernos permitido conducir los trabajos del mes de octubre. Y no habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a los ciudadanos y ciudadanas diputadas para el próximo martes 7 de noviembre del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.